Hola cinéfilo. Agosto casi termina y lo hace con buenas nuevas en cuanto a estrenos cinematográficos. Con estrenos y con la feliz coincidencia de que por vez primera una misma obra cubana se pueda disfrutar a la vez en el teatro y su versión cinematográfica en la pantalla grande. Por eso hoy nos complace doblemente recibir en el programa al artífice principal de esa obra, un actor que derrocha energía dentro y fuera del set. Descúbrelo tú mismo y quédate junto a nosotros hasta el final. Joel del Río estará entregándonos su habitual comentario de crítica cinematográfica sobre una película reciente. Buenas noches, bienvenidos a este su espacio de la entrevista que hoy empieza y creo que va a ser uno de los elementos comunes de estos 2 días que seguramente vamos a estar conversando con una de las personas que ha tenido el privilegio de ejercer en este mundo del cine, del audiovisual e incluso de las artes escénicas en varias profesiones. Es productor, es actor, es director, es escritor y no solo eso, sino que en todas esas profesiones las ha logrado ejercer mi amigo Jazz Vilá en varios países, 3 o 4 o más, Jazz. Muchísimas gracias por la invitación, por favor. Muy buenas noches, amigo, y vamos a estar conversando sobre todo lo que tú quieras, pero básicamente sobre cómo ha sido esta carrera tuya, rauda, desconcertante, complicada. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya tú me has descrito como un renacentista del siglo XXI, en el mundo de las artes escénicas versátil, y vamos a cinematográfico. Sí, bueno, la versatilidad es parte del arte, o sea, sí. Y en ese sentido yo creo que he tenido la suerte de que la gracia me ha tocado y, bueno, he podido hacer varias de esas cosas que tú comentas bien, porque lo importante es hacer las cosas bien, porque si uno las va a hacer mediocremente, mejor no, mejor las deja ahí. Yo pienso que eso es así. Y también creo que, o sea, siento un gran respeto por cada una de esas cosas que tú has mencionado que hago. Yo, de hecho, hasta que me dejé que me dijeran dramaturgo, digo, no, una cosa es escribir una obra que uno pueda escribir y otra cosa es que te puedan decir dramaturgo, o otra cosa es tú decir que puedes de momento incluso ser actor, porque bueno, puede actuar cualquiera en una cosa, pero yo creo que tener un nombre, o responder a un título de actor, de director, de productor, de dramaturgo, creo que tiene que estar, sostenido por una carrera, por una serie de cosas. Y vamos a empezar por ahí mismo, por tu carrera en la actuación. Vamos a tratar de dividirlo en facetas porque si no es imposible abarcar toda esta... Ay, podríamos hacer una serie de mí. Una serie, sí. No nos tientes que de pronto lo hacemos. Ay, Dios mío, me gusta. Bueno, en fin, como actor Jazz, ¿todo comenzó con Las huérfanas de la obra pía, como dice Wikipedia, o no? Ay, sí. Sí. Mira ¿Qué qué edad cosa tenías tan tú? grande. 14 años. 14 añitos. 14 añitos cuando empecé en Las huérfanas. Y antes de eso pensaste en actuar, siempre quisiste actuar. ¿Cómo fue que No, llegaste a eso? realmente fue mi mamá. Yo no quería actuar, yo quería ser cosmonauta, porque yo veía mucho la revista Micha, ¿ok? Sí. Y entonces salía Yuri Gagarin, ¿te acuerdas? Sí. Salía Tamayo, aquí teníamos esa referencia. Y yo quería llegar a las estrellas. Después quería ser economista. O sea, pero nunca quería Que era ser otro actor. camino a las estrellas, a lo mejor. También, bueno, después los he mezclado, tú no Todo, sabes, todo, porque ser todo. productor es un poco ser economista. Y cosmonauta. No, cosmonauta ya lo de hacer arte es ser cosmonauta hoy en día. Sí. Pero creo que, o sea, nunca tuve ese afán por actuar.
O sea, quizás sí, siempre me gustaba, siempre fui muy extrovertido, pero nunca el hecho de actuar. Fue mi mamá quien justamente casi meses antes de la novela me puso en un taller de actuación para que yo estuviera tranquilo los sábados. Realmente yo creo que para que estuviera tranquila ella y dejarme los sábados a mí en paz, un poco que yo estuviera en el Teatro Nacional. Recuerdo que una profesora se llamaba Norquis y ahí empecé. Y bueno, a partir de ahí, o sea, digamos que surgió esto. Yo me presenté en las pruebas de la Escuela Nacional de Arte. ¿Siempre fuiste histriónico? Sí, y extrovertido. Sí, sí, yo siempre, bueno, los matutinos, la fe, las cosas. Todo estaba en todo. Arriba, todo el mundo. Vamos aquí, un teatro allá, una máscara por allá, o sea. Pero no, o sea, siempre eso, pero no, nunca con el afán de actuar. Eso sí, siempre me gustó mucho el cine desde niño, porque mi mamá me llevaba 2, 3 veces al cine por semana. ¿A qué cine ibas? Al cinecito. ¿viste Al cinecito. todos los No, animados, ahí yo todo quemé, Disney, ahí todo? yo quemé El Último Unicornio, Voltu 5, Yartu, Los Hermanos Calabaza. No te puedo explicar. viste todo aquello? Todo. Y tengo siempre un gran recuerdo cuando paso por ahí, por el Paseo de San Rafael, que veo el cinecito, me da siempre mucha ilusión. Primero ver que sigue funcionando, que sigue dando esas tandas para niños, que sigue existiendo. Y siempre, te lo juro, miro con mucha ilusión, siempre hago una foto de ese lugar cuando paso. Siempre tengo un recuerdo hermoso, porque sin saberlo fue mi primera conexión con el cine. ¿Cómo tú ves desde hoy a ese niño que estaba tratando de actuar? Si tú tuvieras que decirle algo, si tú tuvieras alguna responsabilidad en su educación, ¿qué tú le dirías a aquel Dios niño? mío, mira la candela que te metiste, o mira la candela que te ibas a meter. Que te O ibas a sea, meter, lo que te venía para lo que me adentro. venía. Pero yo creo que fue una cosa que me atrapó, como el cine mismo que te atrapa. Yo creo que por eso esa sensación mía con el cine también de ver el cine en el cine, y que yo lucho tanto incluso después, saliendo casi de esto, pero desde las artes escénicas, volver, por ejemplo, poner mis obras en los cines, pero que siempre el cine esté vinculado a la propia La sala puesta. oscura, todo. O sea, es que es mágico. Al final, la sala de cine es como una especie de iglesia, es un templo para los cineastas, para el que disfruta en cine. Es suerte de comunión entre tú y la idea que alguien que no está ahí, porque el teatro, tú sabes que está el actor, tú sientes. Pero esa otra película es una película que alguien hizo a lo mejor incluso en otro lugar del mundo y tú la estás disfrutando ahí. Tú imagínate aquel chino que hizo Los Hermanos Calabaza, que se iba a imaginar que yo iba a estar en el cinecito en Cuba quemando su película china. Quemando su película china. O sea, es Esa así. ni yo la he visto. Bueno, Ah. yo soy de otra generación también. Ah. Amiguito, ¿cómo tú llegaste entonces? Ya eras actor, pero empezaste a profesionalizarte. Es decir, aquel niño que era el graciosito, el del matutino, todo eso, extrovertido, ¿cómo decidiste? ¿Fue una decisión tuya? A ¿O de ver, tu mamá también? Ya te digo, no, mi mamá me puso ahí y a partir de ahí yo descubrí que existía una escuela de arte Ya. y me presento en las pruebas de las escuelas de Pero es arte. un descubrimiento tuyo. Sí, ya a partir de que empiezas a descubrir que hay una ENA, que hay un INSA, que Ya, hay ya. todo un camino en ese taller de actuación. Antes de eso, pues no sabía nada. Era en aquel momento muy, muy difícil entrar. Recuerdo que la primera vez que me presenté a las pruebas, llegué a lo último, a los últimos 16 de 1.500 gente que se presentaron. Era mitológicamente difícil. Totalmente. Sí. Y como yo tenía tanta alergia, porque soy alérgico a la penicilina y tal, esto no lo debería decir, porque cuando una vez me está atacando con una jeringuilla con penicilina, pero no. Todo el mundo te ama, hijo. Yo lo sé. Y los que no me amarán. Entonces, lo que pasó fue que me presenté, me suspendieron por un tema que tenía con las alergias en la voz. Y a los 3 días, para que tú veas que en el fondo siempre aprendí desde muy joven que todo lo que sucede conviene. A los 3 días, pues me entero gracias a Taimí Alvariño y a Bárbara Marín, que los conocí del casting de Las Huérfanas de la Obra Pía, con el difunto Rafael González, Cheito, y voy al casting. Y entonces, bueno, pues obtengo el papel ¿Tú de... no habías entrado entonces en la escuela de arte? No, que además fue muy gracioso porque ha cambiado mucho la cosa. En aquel momento, cuando tú estabas en la escuela de arte, todo era como vamos a hacer teatro. Y si tú hacías televisión, eras como más Era visto. como si- Ahora tienes que hacer televisión y nadie hace teatro. O sea, ha variado la cosa. Pero en aquel momento recuerdo que eso. Y esa en realidad fue la experiencia que a mí me atrapó. Hacer Las Huérfanas de la Obra Pía. Porque ¿Qué ahí, papel era? Recuérdamelo. Andresito el panadero. El panadero. El panadero, ¿Y qué pan, influencia panadero, panadero, al panecito caliente. Mira como nunca se me ha Tenía olvidado. un pregón y todo. Todo un pregón junto a Mario Limonta, que tuvo unas escenas maravillosas. O sea, es que esa fue la magia de descubrir que yo me recuerdo que bueno, era niño y es una telenovela, tenía muy poco. Pero yo recuerdo que yo iba todos los días que podía a los estudios, aunque no hubiera grabación. A la grabación, a ver Porque cómo yo era. veía, y claro, al final yo tenía 14 años. O sea, no son los 14 años de ahora, son 14 años de hace unos años. De esa época, de los Entonces, años 90. yo por ahí. tenía como esa ilusión de momento, claro, ver el estudio, todo. Me acuerdo del Salón de Mariano, todo aquello, decía, wow. Y luego ver a estos actores, Ablaín,
que en paz descanse, Aramis, que fue el primer gran maestro que me enseñó miradas, cosas, o sea, todos. Me acuerdo que hace los otros días me encontré a Paula Lee. Estaba Paula, y me claro, dio eso tanta iba. alegría volverla a ver. Blanca Silvia Rosa Águila, ¿no? Blanco, También, Blanca que Rosa. trabajó, que después ha seguido siendo parte de mi vida y una gran amiga. Eran todos estrellas. Todos. Y yo creo que eso fue lo que me atrapó. Y después de la novela, que terminé de grabar, justo me presenté en las pruebas de la Escuela de Arte. Volviste a presentarte. Y entré. Todavía no había salido la novela. Entré en la escuela y cuando empecé en la escuela, recuerdo que la novela empezó una semana después en la ENA y recuerdo que me empezaron a decir obra pía. En la escuela me decía que Pero obra chico, pía. porque no te decían Andresito, qué cosa. No, me decían obra pía. Bueno, tendría algo de la obra pía. Es así. Vamos a dejar ese aspecto. ¿Cuánto de pío tú tendrás? Bueno, en el sentido en de aquel santo, momento ¿no? sí. Sí, era Sí, no, en aquel momento hay una cosa muy un niño bonita. inocente, ¿no? Sí, y sobre todo, creo que todo, había una cosa en la escuela de arte. En aquel momento estaba en Cubanacán, donde estaban las escuelas de arte. En aquel momento tuve la suerte de todavía coger esa etapa de la escuela donde estabas como casi en ese sentido aislado y muy dentro de esa burbuja artística, porque en esa escuela estaba la escuela de teatro, que era El Gusano, luego estaba, por ejemplo, la escuela de música, la de plástica. Yo más me acuerdo que siempre nunca me llevé bien con la gente de la escuela de teatro. ¿Ah, no? No. Yo siempre andaba con la gente de danza y con la gente de plástica. Sí, y con la gente de variedades. Yo siempre he sido del populus. Pero qué bien, ¿no? Porque Sí. eso ha hecho que tú hagas un tipo de cine, de arte en general, muy en contacto con las otras Es manifestaciones, que es ¿no? lo que siempre tuve, el hecho de, mira, a mí en ese sentido, el hecho de lo elitista que en aquel momento era el teatro, entonces tú de Sí. momento ponías a las Spice Girls y te decían, no, pero hay que escuchar a Sabina. Digo, pero también me gustan las Spice Girls. Entonces terminaba fajándome en el aula por Sin dejar cosas de como escuchar a esta. Sabina, claro. Y que digo, pero si a mí me encanta Sabina, y claro que sí, pero también me gustan las Spice Girls y también me gusta Cher, ¿entiendes? O sea, entonces creo que siempre he tenido como esa cosa Entonces, de desde querer ese que lo entonces que tú haga- llevas el Sí. baldón, entre comillas, de la frivolidad, ¿no? Sí, totalmente. A mí Te eso me acusaban de persigue. frívolo, Siempre, te persigue. Siempre. ¿Y te ha perjudicado en algún momento? Chico, yo creo que lo que ha hecho es alimentarme a más para eso. A mí eso no creo que me ha perjudicado. El que ha querido perjudicarme en ese momento, la que ha podido, cree que puede, pero no. Hace falta mucho. Pero cuando, qué sé yo, una crítica de esa atroz que se pueden hacer. No, ¿Qué pero, te no, pero a mí te la pasa a ti crítica- cuando mira, tú lees algo así? a mí la crítica me resbala. Respeto a algunos grandes críticos como tú. Gracias por lo que me toca. No, pero ¿por qué? Porque, o sea, primero llevas muchos años, has visto mucho, y en ese caso no te lo digo por adularte el oído, pero tú siempre tienes la cosa como otros críticos que también respeto, de ver la obra, de opinar y tal. Luego, esto no es para menospreciar, pero ¿en qué país tú has visto la estatua de un crítico? No, en ninguno. Buenas noches. Aquí no hay. Entonces, lo Bueno, siento. está bien, dejémosla. Lo dejo así. Dejemos hablar de mi oficio y vamos a los tuyos. ¿Viste cómo que se son viraba la varios. tortilla? Bueno, tú te graduaste. ¿Qué es lo principal que tú recuerdas de la escuela? En términos positivos, ya, por favor. No. De la escuela no es que tenga que coger términos positivos o negativos. De hecho, le estoy agradecidísimo a la vida por haber estudiado en la Escuela Nacional de Arte de Grandes Cuba en maestros. aquel momento. Grandísimos maestros. Juan Andrés, mi profesor de Historia del Teatro, Bárbara Domínguez, la profesora de Dramaturgia, Sí. Elena Álvarez, y mi gran profesora Maritza Braantes, que en paz descanse, a la que siempre le dedico mis obras, porque fue la primera que descubrió en mí la cosa de la dirección, y me puso a dirigir en tercer año ya en la escuela. Como no había escuela de dirección, ella se dio cuenta y me puso a dirigir uno de los ejercicios que había en tercer año. Ella se dio cuenta y me impulsó. Por eso los maestros son muy importantes. Y creo que en ese sentido, te lo hablaba, la escuela tenía una atmósfera tan artística que alimentaba todo eso. Otros profesores, como por ejemplo el chino, me enseñó la disciplina del teatro. Por eso podría parecer frívolo, pero realmente el teatro para mí es algo a lo que le tengo mucho respeto, porque lleva mucha disciplina y es lo que menos te retribuye en todos los sentidos, No, y es yo lo he que visto más cuán trabajo te lleva. disciplinado tú eres y cuán riguroso. Claro. Así que si te quieren decir frívolo, bueno, pues se lo están diciendo. Bueno, hija cada mía, uno se las arregla con lo También. que Mira cuánto hablaron hace. de Jesús y mira después. Bueno, ya. Después de la cruz, mira. 2000 años y seguimos ahí. Entonces, favor, volvamos a no, lo que te quiero concentrarnos decir es que en tu realmente carrera. tengo de la escuela de arte el mejor recuerdo por los profesores, por el ambiente. ¿Y Siempre. cuando te graduaste no te sentiste un poco perdido? No, porque ya lo tenía. ¿Ahora qué? No, para nada, porque yo soy perro. Y entonces, en ese sentido, me pasó una cosa. Recuerdo que yo me quería graduar nada más con Carlos Díaz. Tenía como Ah, sí, clarísimo ahí viene la eso. etapa Carlos. Sí, tenía clarísimo que en aquel momento había una cosa muy buena que se perdió en la escuela, que era que
tú tenías que buscar con quién graduarte. Eso de que ahora la escuela te pone donde graduarte. ¿Te pone dónde? Y por eso la gente sale como con unas ínfulas un poco raras hoy en Sí, día. sí, No. sí. En aquel momento usted tenía que salir a buscar con quién se graduaba. A chancletearlo durísimo, Sí, como se claro, dice. a buscarse los frijoles, que es lo que hay que aprender en esta profesión y lo que aprendí yo muy bien. O sea, tú tienes que buscar qué director te gradúa, e ir tú y tal. Y yo recuerdo que, o sea, tuve la grandísima suerte de, de que Carlos me abriera la puerta. Simplemente era para hacer la graduación. Yo ni sabía que me iba a quedar en el grupo de nada. Era para hacer Ícaros, que era la obra de tesis. Y recuerdo que además estuve yo todo el verano ensayando porque la obra se estrenó en octubre. Con lo cual, cuando ya vino ese momento de la graduación, porque antes la graduación era en el tercer año, yo recuerdo que me gradué con Ícaros en octubre y era muy gracioso porque una vez graduado, o sea, ya Carlos por supuesto me dejó en el grupo, gracias a Dios me gradué con 100 con felicitaciones, así que progresé en la escuela. Lo habrás hecho bien, claro. Y en ese sentido, luego yo iba a la escuela solo a dar las clases en lo que los otros compañeros míos estaban yendo a dar las clases y haciendo su tesis. Ya yo estaba graduado desde antes. Y bueno, viene toda la etapa de por supuesto, con Carlos, con Ícaros, después la loca de ¿Qué más Chaillot hiciste y ahí? tal. Los grandes aportes de Carlos. ¿Qué cosa significa Carlos en tu carrera? No, Carlos Díaz, estamos sí, diciendo. Sí, por supuesto. No, Carlos es un gran maestro. De Carlos aprendí todo lo que es de moverse en un escenario, porque también en la escuela de arte aprendes en un escenario pequeño. Cuando pasas al público y al escenario del Trianón, que en aquel momento cuando empecé, no es como ahora que tienen los camerinos y tal, todavía se ponían películas. Yo recuerdo de hacer Ícaros y tener el teloncito como 1 metro para cambiarnos atrás de ropa y salir. Y maquillarnos detrás, como cine, era el Trianón. O sea, entonces tengo ese maravilloso recuerdo de, sobre todo también, de la profesionalidad, de uno tener que llegar, de Carlos estar desde atrás, desde los asientos dirigiendo, de enseñarte cómo se gira en el escenario, cómo se construye. Y a partir de ahí, yo enseguida siempre he sido muy de aprender. Recuerdo que cuando vino La Loca de Chaillot, Carlos me propuso ser asistente de vestuario, además de lo que trabajaba en la obra. Y ahí fue que también lo ha sido, otro oficio más. Y aprendí junto a Vladimir Cuenca. O sea, por eso sé de las telas, por eso la gente me dice, pero ¿cómo tú sabes de tantas telas? Después me sirvió mucho. O sea, poder diferenciar un tul, de un satín, de un georgette, también me ayudó muchísimo, precisamente. Por eso yo creo que al final, la segunda, mi ISA, porque yo no estudié en el Instituto Superior de Arte, consideré que no era necesario para mí volver a estudiar 5 años lo que estudiaba 4. Creo que lo que hay es que enriquecerse como artista y creo que lo que hizo en ese sentido el público, Carlos Díaz, fue ser esa universidad para mí. Esa universidad. Después de la... Sin título, pero tampoco te hizo mucha falta. Niño, no, el título para qué, si mira, el título lo convalidé después en España y nunca lo he usado. Nunca me lo han pedido. Los peores 300 euros gastados en mi vida. En convalidar el título. Oye, de Carlos Díaz no hubo ningún desliz hacia el cine, a la televisión. No, a ver. Estando allí trabajando en el teatro. Yo empecé ya rapidito en el cine. Rapidito. Lo primero que yo hice fue graduarme. Empecé con Carlos, pero ahí mismo en ese periodo que me graduó, hago Personal Belongings. Personal Belongings. Que es mi primer largo. Incluso ya había Alejandro hecho un corto Brugués. en tercer año de la escuela. Es que no dejaban hacer televisión ni cine cuando estábamos en la escuela de arte en ese momento, sí, en esa hasta que no etapa. estuvieras en 4º año. Yo me escaqué, ahora lo puedo contar aquí en exclusiva. Ya pasó. Y en tercer año hice un cortometraje maravilloso que se llama Blues por la muerte del capitán con Tito Junco, el difunto, me acuerdo, con Carlos Enrique Almirante, que después hice Fátima y he trabajado en quién otras dirigió cosas. ese corto? Yo no lo Un mexicano que se llamaba Zambrano. Se llamaba Zamora, Benito Zamora creo que se Benito llamaba, Zamora. que no Benito Zambrano, Benito Zamora. Pero ya después mi primer largo fue Personal Belongings. ¿Qué hacías en Personal Belongings? Que yo vi la película, pero no recuerdo. Mayito, el enfermero, el que El te enfermero, decía ya. un trapito de cocina, Ricky Raca, Ricky Raca. Que era amigo de Calé. Amigo de personaje Calé. No, amigo de la enfermera que estaba con Calé. De la enfermera que estaba con Calé. cierto. Exactamente. Sí, era un personaje. Bueno, ella era la doctora, el enfermero era yo. El enfermero eras tú, ella era doctora. Sí, ella era doctora. Oye, como qué delirio de subirte el... No, porque no quiero de momento. Las cosas, cada cosa donde va. Bueno, Personal Belonging. ¿Y después que hubo otras películas en ese momento? No, ya después me voy a España, que realmente me voy al Festival Pero de eso Aviñón. lo vamos a contar en una segunda, porque tú sabes que tu vida da para una serie, como tú dijiste, pero el tiempo de esta primera parte de la entrevista ha concluido, amigo mío. Espero que la gente haya disfrutado.
De modo que el viernes que viene tienes que venir de nuevo para continuar, porque no hemos dicho ni la mitad de lo mucho que tú has hecho. Bueno, déjame ver si puedo llegarme hasta aquí. Un beso para todos. Voy a Copelia mientras tanto. Nos vemos el viernes que viene. Hay muchísima cola, no vayas. Nos vemos el viernes que viene para seguir hablando de lo mucho que has hecho en cine, en teatro y en otros medios, en la televisión. En la televisión de este país no te ha valorado lo suficiente. No importa, yo la valoro a ella, porque fue de las primeras en el mundo, aunque ya no lo es. Para el próximo viernes, Jazz. Un gustazo como siempre, Gracias. amigos. Uno de los principales estrenos del verano es La Super, un largometraje de animación que es inusual en este programa estar hablando de películas de animación, pero es una mala costumbre que podemos tratar de resolver en cualquier momento. Este es uno de esos momentos. Vamos a hablar sobre La Super, que es el 8º largometraje de ficción que se ha producido en Cuba, por lo menos en los estudios de animación del ICAI, y que además es el primero que realiza un creador tan inquieto, tan aplaudido y tan polémico también como Ernesto Piña, que lo escribió y lo dirigió. Y por ahí vienen algunos de los principales problemas que percibimos en La Super, que es una película concebida para adultos. Yo creo que una de sus principales ambigüedades es que no tiene por completo claro cuál es su público target, lo cual es un disparate decirlo en inglés, su público meta. Eso tiene que estar claramente delimitado y la película a veces se mueve en un terreno medio ambiguo y no sabemos si es una película para adultos con un tema tan complicado como el maltrato a las mujeres o si es una película para niños porque se desenvuelve de acuerdo con los códigos de los superhéroes y el cine de aventuras y tiene un tratamiento más o menos pueril de ciertas situaciones. Y por eso uno pensaría que es una película para niños, pero hecha con temas que son bien adultos. En fin, el asunto es que, ¿de qué trata La Super? Pues bueno, trata sobre una especie de el espíritu de una princesa o guerrera taína que se encarna muchos años después en una muchachita con sobrepeso que se llama Yudaisy. Y Yudaisy es la verdadera heroína o superheroína de esta película. Por lo tanto, por eso es que ella es la super y ella se encarga de defender a las mujeres de los maltratos de los hombres. He repetido tantas veces esto porque otra de las cosas que no es tan feliz en La Super es el exceso de didactismo y de un tipo de didactismo que es obvio. Elpidio Valdés está concebido todo el tiempo desde los códigos del cine de aventuras y con una obviedad total respecto al héroe y a los malos. La Super pudo seguir el mismo camino, pero hay muchos elementos, decisiones de creación de Ernesto Piña que lo separaron de ese clásico de nuestro cine que es Elpidio Valdés. No tenía que ser como Elpidio, claro que no. Es otro creador que tiene otras inquietudes. Pero precisamente cuando habla de los superhéroes, a Piña se le olvida un poco que este cine tiene reglas muy estrictas. Es un género que tiene reglas que están escritas desde hace muchísimo tiempo. Reglas como las que condensa en ese libro que es dedicado al recorrido del héroe, Joseph Campbell. Un libro que sirvió de molde a La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, entre 500 películas más. Y no estoy exagerando el número, 500 películas. Todas las películas de aventuras tienen muy claro el recorrido del héroe, con el terreno en el espacio exótico o extraordinario, el llamado de la aventura y una serie de etapas que trazó este teórico para este tipo de películas. Algunas de esas etapas en el recorrido son violadas por completo en La Super. Resultado que no estamos el tiempo suficiente con la heroína como para identificarnos con ella. Y los malvados también son malvados un tanto de... no quiero emplear frases demasiado peyorativas porque la película tiene también valores que también espero tener tiempo para enumerar. Pero los malvados es un tiempo futuro y los malvados parecen venir como del cine norteamericano de los años 40. Es decir, que la película no supo tomar los códigos de lo cubano y llevarlos al animado, que fuera el superhéroe. Quien dijo que Elpidio Valdés no lo es también. Por eso se impone la comparación con este tipo de animación que está en el mismo género que La Super. Y
precisamente se han olvidado este tipo de caracterizaciones que lleva este cine, aunque sea sobre un molde esquemático de buenos y malos, pero el malo tiene que ser, repito, en las películas del Pidio, de las zonas más interesantes y graciosas estaban en los malos, precisamente los españoles, en los colonizadores. Y esto aquí se perdió de vista por completo. El malo carece de relieve y incluso el personaje protagónico también un poco. De modo tal que vemos una película llena de nobles intenciones, realmente nobles, una película que intenta romper lanzas en contra, más bien, del maltrato a la mujer, pero que ese tipo de intención naufraga por otras carencias que tiene la película. De todas maneras, queremos darle desde aquí nuestro aplauso a Piña por haberse arriesgado a hacer un largometraje de ficción, por haber tratado de conquistar a todos los públicos y por tratar temas también muy complicados como este que trata en La Super. Una película que de todas maneras usted y yo debemos ver. Por hoy se nos acaba el tiempo, pero nos despedimos con la promesa de volver a disfrutar de Jazz Vilás el próximo viernes. La invitación queda hecha y te sugiero que no te pierdas la cita, pues Jazz es de esos artistas con una obra multifacética de la que vale la pena conversar. Y si no has visto Farándula, ya lo sabes, la tienes en cartelera de cine y teatro de finales de este mes. Recuerda, el próximo viernes en la noche por la señal del canal educativo. No faltes, así me das la oportunidad de decirte, una vez más, te invito al cine.